Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal, Cucalot. Hoy trataremos la siguiente temática: adicciones, paraísos infernales. Veamos. Lo correcto es comenzar preguntándose qué es una adicción. ¿Qué es una adicción? Una adicción es un comportamiento compulsivo. Es un comportamiento que el sujeto no tiene la capacidad de controlar. Inclusive, en gran parte de muchísimos sujetos, de muchísimos individuos que sufren dichas adicciones, ni siquiera están conscientes de lo que representa la adicción. Las adicciones tienen diversos rangos de peligrosidad para el individuo como para el entorno. Así todo, una adicción, por muy suave que sea, siempre es un impedimento para que el individuo se desarrolle, para que despierte a su propia conciencia de ser. Las adicciones van contra la voluntad del individuo, es decir, frenan la esencia de lo que el individuo es, de lo que todo ser humano somos, que es nuestra libertad de ser. No hay que confundir afición con adicción. Una afición realmente es un bálsamo en este tipo de sociedades deshumanizadas. Es una forma de ir mitigando pues esa sensación de malestar, de vacío, de sinsentido que puede estar creando un entorno social completamente deshumanizado. Ahora bien, una adicción es como un veneno que se va aplicando en pequeñas dosis. Al final, al individuo lo aniquilará de una u otra manera. Ya sabemos, hay adicciones y adicciones, ¿no? Hay adicciones que pueden llevar al individuo a convivir con ellas durante toda una vida y realmente puede parecer como que no le ha hecho daño. Pero vuelvo y repito, la adicción va contra el desarrollo de la libertad del ser humano, de su libertad de ser, que es su esencia. No venimos para estar atados a nada, ni estamos determinados por nada. Es nuestra libertad, nuestra interiorización de que somos conciencias mucho más allá que todas las creencias que nos han podido inocular, lo que nos hace ser. Toda adicción bombardea esa noción, la va bombardeando porque estás atado a algo y tu esencia es libertad pura. Vuelvo y repito, no confundir afición con adicción, que son dos cosas que pueden parecer más o menos similares, pero que no lo son, ¿no? Una cosa es tener afición al fútbol y otra cosa es un adicto al fútbol, ¿no? Yo tengo amiguetes ya por ahí que bueno, pareciera que dan la vida, ¿no? Por un partido, ¿no? Habría que profundizar sobre ello, ¿no? Sin alusiones a los amigos personales. En estos diversos programas que iremos haciendo, tocaremos, ya digo, en cada programa un tipo de adicción en concreto, ¿no? Para dar una clasificación muy superficial sobre la temática, podemos decir que, bueno, hoy en día, digamos que la gente popularmente suele entender por adicción todo lo relacionado con el mundo de las drogas, pero realmente las adicciones van muchísimo más allá, ¿no? Dentro del mundo de las drogas, pues tenemos drogas, lo que se entienden por drogas duras, drogas blandas, legales, ilegales. Es increíble, sí, pero hay, digamos que, drogas legales. O sea, si estaremos en sociedades enfermas, que realmente la sociedad como tal, las estructuras sociales, permiten ciertas sustancias que acaban con el individuo. O sea, si eso no es una locura, dígame usted lo que es. Bien, aparte de las drogas propiamente dichas, pues tenemos un sinfín de adicciones. Adicciones al juego, adicciones al trabajo, adicciones al sexo, adicciones al porno, adicciones a lo que usted quiera, al sufrimiento mismo. Hay gente que necesita del sufrimiento. Inclusive podemos decir más. Podemos decir que las zonas de confort en cierta medida se pueden entender como una adicción.
La zona de confort hemos hablado en algún programa y seguiremos hablando, ¿no? Porque realmente, como he planteado en otras ocasiones, es un gran obstáculo para el desarrollo de una organización social realmente centrada en el ser humano, en el individuo, y no tanto en las estructuras. Por decirlo de otra manera, las estructuras tienen que estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de las estructuras, y menos esclavo de ellas. Bien, hay aficiones que de repente pudieran confundirse con adicciones, ¿no? Pero que en el fondo no tienen ese enganche negativo que tiene una adicción. Pensemos, por ejemplo, en la gente que les encanta la música. Yo tengo grandes amistades que van por ese terreno y me consta de que no son adictos a la música en el sentido negativo, sino que son aficionados, eternos amantes de la música. Las aficiones no suelen matar, las adicciones pueden matar al individuo. Las aficiones no tienen por qué ser rechazo social, ¿no? Las adicciones normalmente hay un rechazo hacia ellas, teniendo en cuenta lo que le decía, la paradoja, la contradicción que hay en estas sociedades enfermas, que por un lado rechaza una cosa pero lo fomenta. Es decir, por un lado te dice, mire, fumar es malo, pero te vendo el cigarro. Te dice, oh, mira, que las drogas, eso no se puede dar, pero yo tengo una economía negra, producto, no lo olvidemos, de una mala organización social. Producto de una economía legal que realmente no está bien equilibrada. Y da como consecuencia todo ese mundillo de economías negras, ¿no? Pero esto es otro cantar. Las aficiones no matan, las adicciones sí. Y que nadie le busque las 5 patas al gato, ¿no? O sea, las aficiones no matan, eso no significa de que alguien por llevar una afición al máximo pues se muera, obviamente, ¿no? Si tienes la afición de practicar el puente, ¿no? Y un día te tiras y cae, se rompe la cuerda y te mata, bueno, sí mata la afición, pero a lo que me refiero es en su carácter adictivo. Una afición no lleva una adicción, sin embargo, una adicción sí conlleva un desgaste del individuo, tanto a nivel físico como psicológico, ¿no? Y de su entorno. Nunca olvidemos que realmente dentro del entorno de una persona que sea un adicto, normalmente son los que más sufren, más que el adicto mismo. Aunque las adicciones tienen muchas características en común, lo que tenemos que tener muy presente es que el adicto es único. El adicto tiene su propio y su único camino para salir y superar esas adicciones. No hay una cura igual para dos individuos distintos, ¿no? Otra cosa es que nos valgamos de esas características comunes de una adicción en concreto para poder ayudar a ese ser humano que ha caído en esas redes. Uno de los grandes problemas que se presentan a la hora de combatir las adicciones, de ayudar al adicto, consiste en que normalmente el núcleo familiar, que debe ser el primario, la primera entidad en ayudar a esa persona, también puede estar salpicada de otras patologías. Estamos en sociedades enfermas, ¿no? Y encontrar individuos sanos, núcleos sanos, es complicado, ¿no? Lo cual lleva a, como comentaba antes, tener, digamos que, curaciones personalizadas. Aquí no hay fórmulas mágicas, aquí no hay ecuaciones únicas, ¿no?, que permitan a un ser humano salir de una adicción. Y, obviamente, todo dependerá de qué adicción estamos hablando, ¿no? No es lo mismo chutarse con heroína de que fumar o tener afición del sexo. No tiene nada que ver una con otra. O sea, los mecanismos que ayudarán a ese ser humano a salir de su adicción son distintos. Ahora bien,
Vuelvo y repito que esto es vital entenderlo. Cada adicto tiene su propio camino para salir de su adicción. El entorno tiene que tener muy claro que la solución está en el adicto. Por favor, bajen la voz. Hay que tener muy claro que es el adicto el que tiene la solución a su problema de adicción. El entorno, simple y llanamente, es una pieza que va a ayudar a esa persona que tiene una adicción a salir de ella. Una de las preguntas obvias cuando empezamos a tratar el mundo de la adicción es ¿por qué nacen? ¿Cómo nacen esas adicciones? ¿No? Entonces, hay dos grandes rutas, ¿no? Hay dos grandes abanicos, ¿no?, donde la gente suele centrarse, ¿no? Uno de ellos radica en decir que las adicciones es una cuestión genética, es una cuestión biológica. Naces predispuesto a y aflora, ¿no? Está el teléfono y a millón. Sin embargo, esto es olvidar una de las facetas de la ciencia de la genética que está hoy en día muy en boga, que es la epigenética. La epigenética te viene a decir que no todo está en los genes, no estamos sentenciados por los genes. Influye muchísimo el medio, el ambiente. Es decir, en dependencia del medio o del ambiente, unos genes se pueden activar o no. Por consiguiente, no venimos sentenciados a ser alcohólicos, drogadictos o con cualquier tipo de adicción. Bien, el otro gran abanico dice que, bueno, que las adicciones es fruto de la mala decisión de un sujeto, de su mala voluntad, ¿no? Es decir, yo fumo o yo me drogo porque me dan las narices de hacerlo, es mi decisión. Esto es olvidar uno de los núcleos de la definición de una adicción, ¿no? Es un comportamiento compulsivo, es algo que la voluntad del individuo no puede frenar, por consiguiente no es una mala decisión. Simple y llanamente es un comportamiento que nace por unas causas concretas, pero que el individuo no puede controlar. Y como decía antes, en muchos casos ni siquiera está consciente de que está en un problema, ¿no? Entonces, si no es una cuestión genética y la voluntad está truncada, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos ir ahondando en el tema de las adicciones para siempre después buscarle soluciones concretas? Y no podía ser de otra manera, caemos en el mundo de las sociedades enfermas, de las sociedades deshumanizadas. Una sociedad que no se preocupe y ocupe del individuo, del ser humano como tal, de su desarrollo, crea cualquier tipo de patologías. Y las adicciones, en cierta medida, son el escape perfecto, son muy parecidas, como comentaba antes, a las zonas de confort. Es decir, yo me refugio en este comportamiento, ese comportamiento me da algún tipo de placer biológico, físico, aparte de emocional, porque recordemos, las adicciones no solamente es un producto psíquico, ¿no? Es un producto también bioquímico, eso crea canales neuronales, ¿no?, que permiten que el individuo pues sienta cierto placer, aunque se esté hundiendo en la miseria, aunque se esté, después de ese placer venga la mayor destrucción psíquica y física para su cuerpo. Pero en ese momento, ese placer que le otorga es lo que él está buscando, es lo que el adicto está buscando. Es una desconexión total con el entorno, con el medio, con la sociedad en la que está viviendo. Aunque él en ese momento también vea la sociedad simple y llanamente como su núcleo familiar. Mucha gente cae en visiones muy cortas, ¿no? Es decir, ante una problemática solamente ven justamente lo que tiene a su alcance, sin darse cuenta que más allá hay también otros mundos, ¿no? Eso también amerita cantidad de programas, es decir,
esa visión a corto plazo que puede tener un individuo para cualquier problemática, ¿no? Y se deja hundir justamente por lo que simple y llanamente él ve, porque es incapaz de ver un poco más allá. Bien, no nos desviemos tanto. Tener en cuenta que el adicto solo tiene solución por él mismo, tener en cuenta que la familia, el entorno más próximo, más cercano, es una pieza vital para poder superar el adicto su adicción, y tener en cuenta, importantísimo, que estamos en sociedades enfermas que de por sí lo que hacen es facilitar ese tipo de adicciones. Es paradójico, es lo que les comentaba antes, o sea, el tabaco hace daño, el alcohol hace daño y sin embargo está legal. O sea, se puede comercializar en una sociedad que ha encontrado la forma de sacar beneficio con la muerte, con el daño de un ser humano, de un individuo. Es una locura. Tener presente que estamos en sociedades enfermas es también vital para poder encontrar los mecanismos particulares que cada individuo necesita para salir de su adicción en concreto. Podemos ya dar una pincelada de algo vital, de algo que se necesita sí o sí para poder salir de cualquier tipo de adicción, y es la conciencia. Se necesita ser consciente, no solo saber que se tiene un problema, sino de tener de interiorizar, tener la completa seguridad de que cada ser humano es un ser, no simplemente es un producto aleatorio de las circunstancias, de las creencias. Es vital, y ahí es donde hay que trabajar. Pueden superar las adicciones, obviamente. Como autor, si estoy haciendo todos estos programas es porque creo en esa posibilidad, es decir, yo creo en el ser humano por encima de cualquier tipo de creencia que se puedan tener sobre él o que él mismo pueda tener sobre sí mismo. O sea, el despertar a la conciencia de ser, a la libertad de ser que toda conciencia es vital para tomar las riendas de nuestras vidas. Si no, se caerá en ser una simple marioneta de las circunstancias, de lo que otros digan, de lo que otros crean, ¿no? Y ya sabemos que el ser humano es muy dado a favorecer sus propios intereses, ¿no? Es decir, a bailar simple y llanamente al son de la música que él quiere escuchar. Sí se pueden salir de las adicciones. Simple y llanamente hay que tener el valor de enfrentarse a ellas, ¿no? Y como les decía antes, en muchos casos el problema radica en que el entorno familiar, que es vital para poder salir de una adicción, muchas veces también está contagiado de 1000 patologías, inclusive de adicciones. También podemos tener un núcleo familiar donde el padre es un borracho, el hijo un drogadicto y la madre, no sé, una ludópata, ¿no? Entonces dígame tú, o sea, claro, viene una institución ajena, de esas que suelen pulular, con todo el respeto del mundo, ¿eh? Ojo, porque cuando yo hablo de las sociedades deshumanizadas me refiero a las estructuras, ¿no? Los seres humanos están por encima de toda la estructura, y muchísima gente que está trabajando en esas organizaciones para ayudar a otros seres humanos a salir de 1001 adicciones, lo hacen con todo el cariño del mundo. Lo que comentábamos, es vital para el adicto que su entorno esté realmente limpio, o lo más limpio posible para poder salir de su adicción. Por eso es tan complicado a nivel institucional, a nivel social, ¿no?, frenar estos 1001 caminos que conducen al ser humano a 1001 adicciones, ¿sí? Porque es como que estuviese todo contaminado, ¿no? Entonces, ¿cómo hago?, ¿no? Pero se puede. Soy muy optimista. Creo que en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de cambio, cambios a todos los niveles. O sea, las estructuras sociales que han mantenido al hombre enclaustrado en zonas muy oscuras,
en formas de organizarse deshumanizadas, donde el ser humano realmente ha sido esclavizado a otros seres humanos a unas creencias nefastas. Todo ese mundo está cambiando, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y lo estamos viendo, ¿no? Quizás de repente dentro de 1000 años, dentro de 500 años, dentro de 100 años, el mundo de las adicciones sea un mundo del recuerdo, ¿no? El museo de las adicciones humanas, ¿no? Porque realmente habremos solventado ese flagelo. Recuerden, no se viene genéticamente programado para ser un alcohólico, ni la voluntad está determinada de tal manera que el individuo esté preso de unas creencias, no. Las sociedades humanas, si estuviesen organizadas en base al desarrollo del ser humano, serían otra cosa. Y quizás esos 1000 flagelos que machacan al ser humano día a día, pues estarían solventados y estaríamos preocupándonos de otras cosas, de otras formas de relacionarnos y de otro tipo de conocimientos. Quizás más cercanos a lo que hoy en día entendemos por ciencia, ¿no? Que estar peleando con 50.001 miedos arrastrados desde los comienzos de la civilización. En este primer programa simplemente hemos dado una pincelada. Ya a partir de la próxima semana empezaremos a tocar problemáticas concretas. Sí iremos alternando con otras temáticas, ¿no? Para, digamos, no aburrir tanto sobre el tema de las adicciones, ¿no? Pero bueno, este es un ciclo amplio, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, es una categoría que realmente tendrá un buen número de programas. Para la próxima, siguiendo con la tónica de entraremos en el mundo del alcoholismo, ¿sí? Yo creo que es un flagelo que realmente está diezmando, ¿no?, a muchísimos seres humanos y sobre todo a muchísimos jóvenes, ¿no? Pues sí, la próxima semana ya entraremos de lleno con un tipo de adicción, como puede ser la del alcohol, y intentaremos profundizar y dar pinceladas de posibles soluciones, ¿no? Siempre teniendo muy presente que cada adicto tiene su propio camino. Aquí no hay fórmulas mágicas, aquí no hay soluciones mágicas, pero sí hay, lo que decía antes, pautas que hay que superar sí o sí para vencer cualquier tipo de adicción, ¿no? Bien, pues nada, por esta semana me despido agradeciéndoles su paso por este canal, deseándoles una muy bella semana y recuerden, hagan el bien, no miren a quién y cambiarán el mundo. El suyo seguro, el de los demás dependerá de la suma de todos. Feliz semana, hasta la próxima.